¿Qué tal, profe? Espero que esté muy bien. Mi nombre es Isaías Sánchez Herrera del grupo A de Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales y vengo a presentarle la práctica 5 que es el transformador. Y para esta práctica necesitaremos los materiales que es un multímetro digital, un osciloscopio, un transformador, un cable eléctrico de calibre de 14 o 16 y una clavija. Y hablando un poquito de lo que son los transformadores, tenemos que es un dispositivo electrónico que permite aumentar o disminuir el voltaje de un circuito eléctrico de corriente alterna, y cabe decir que no existe ningún transformador de corriente directa y que también se puede usar para aislar eléctricamente un circuito. Está compuesto de dos embobinados independientes llamados devanados en un núcleo de aire o material electromagnético. Y el principal uso del funcionamiento de estos transformadores es que al poner una corriente alterna en el desvanado primario se crea un flujo magnético en el núcleo del transformador y por lo tanto también se crea en el desvanado secundario, y en consecuencia se produce un voltaje variable en el desvanado secundario que puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de transformador. Y aquí tenemos uno de los muchos ejemplos de transformadores que hay. Que tenemos que están los devanados primarios y el secundario. Y también tenemos que un transformador siempre se compone esencialmente de tres partes, que el primero es el desvanado primario, o también conocido como bobina primaria, que está conectada a la fuente de poder y es la que transporta la corriente alterna desde la línea de suministros, y puede ser un desvanado de bajo o alto voltaje dependiendo de la aplicación del mismo. Después vamos con lo del núcleo, que es donde se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Por lo regular están construidos por un material de láminas aisladas eléctricamente para poder minimizar corrientes parásitas. Y la última parte es el devanado secundario, que también se puede llamar bobina secundaria, que es la que suministra la energía a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz o el voltaje por el cambio de magnetismo en el núcleo del cual rodea, y puede ser un devanado de bajo o alto voltaje dependiendo de la aplicación del mismo. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que podría ser un transformador. Uno primario, secundario y su núcleo. Y ahora vamos con el desarrollo, que nos dice que debemos conectar el cable eléctrico al primario al transformador y aislar las colecciones con cinta aislante, conectar una clavija para para que la toma de 120 voltios llegue al cable eléctrico al primario. Después vamos a conectar las puntas de prueba del osciloscopio de la salida transformador entre los puntos marcados como A y C, como se está mostrando en el diagrama eléctrico de la figura 5.4, y después de hacer todo esto, debemos dibujar la onda y observar el osciloscopio. Aquí yo tengo ya mi circuito en Proteus. Como ven, aquí tenemos un alternador, está configurado a 120 voltios como lo había dicho, y aquí está el transformador. Y el objetivo de esto es que el transformador va a reducir esos 120 voltios a la mitad. Vamos a hacer la prueba, vamos a correrlo. Y vemos aquí que no nos está dando los 60 voltios, nos está dando 30. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos un voltaje óptimo. Si agarramos estos 30 voltios que nos está dando y los multiplicamos la raíz por la raíz de 2, perdón. Nos está dando un total de 42.42. Y ahora si nos vamos a nuestro osciloscopio, vemos que esta gráfica, la azul, es la energía ya, el voltaje ya transformado, lo que sería los 120 voltios, es cuando el transformador actúa.
y nos llegan estos 42 más o menos aproximadamente como nos estaba llegando. Y en la otra tenemos los 120 voltios que nos está dando el alternador, perdón. Y vemos que se está reduciendo bastante. Entonces vamos a cambiar aquí. Y vamos a correrlo. Y como podemos ver, ahora sí nos está dando los 60 voltios, la mitad de lo que habíamos dicho. Y nuestra gráfica aquí, la resultante, vemos que queda más o menos en 42. Y los 120 voltios de entrada, que son los mismos. Esto quiere decir que nuestro alternador ya está trabajando de forma correcta. Sin nada más que decir, muchas gracias.